imanes, gorras, camisetas, casi todo lo que te puedas imaginar lo podías encontrar en el espectacular stand que Grupo LK presentó en la pasada edición de la Feria Intergiz, un fiel reflejo de la importancia de la empresa en este sector. La empresa lleva 15 años funcionando, empezó con una tienda pequeñita y esta empresa empezó a crear sus propios diseños viendo cómo funcionaba el mercado. Revolucionó un poco el mercado del souvenir en la ciudad de Madrid. Hizo sus propios diseños, se puso a fabricar sus propios productos y hoy por hoy, como les digo, tenemos 22 tiendas en Madrid, ampliamos a Barcelona en breve y distribuimos nuestros productos por clientes minoristas, incluido por aeropuertos, grandes almacenes, por toda España. Sacamos también producto para el extranjero. Los profesionales que se pasaron por el stand pudieron comprobar las novedades que Grupo LK presentó en Intergiz. Pero en cuanto al clásico del I Love, le hemos dado una vuelta, hemos querido darle un aire fresco y lo vamos a relanzar. Tenemos unos artículos nuevos como el típico imán sencillo, imán sello, fabricado en España, muy económico, de muy buena calidad y muy buen acabado. Para una empresa del potencial de Grupo LK, su presencia en este tipo de ferias tiene un claro objetivo. Bueno, lo primero es la imagen, la pantalla, ¿no?, que damos, la posibilidad de la diferencia de artículos que diseñamos y fabricamos, que es bastante amplia, y damos la posibilidad incluso a nuestros clientes minoristas de colocarles un espacio, diría casi colocarles la tienda entera si necesitan. Tenemos posibilidad de decoración, de colocar muebles, de pintar, de poner vinilos, como podéis ver en muchos de nuestros muebles. Tras la gran afluencia de profesionales que se mostraron interesados por sus productos, las perspectivas para afrontar el recién estrenado 2015 son optimistas. Bueno, salimos de una crisis complicada que a todos los sectores ha castigado, al souvenir también, a pesar de ser uno de los países más potentes en turismo. Pero ya este año hemos notado un pequeño repunte, depende de los meses, y el año 2015 esperamos que sea algo mejor.